Hola a todos. En el vídeo de hoy vamos a imprimir, serigrafiar o estampar camisetas. Aprovechando que estamos en Halloween y muchas os queréis disfrazar de Harley Quinn, he pensado en estampar la frase típica suya, la que pone Daddy Little Monster. Pues vamos a hacerla de 3 maneras diferentes. Bueno, yo voy a hacer 2 y la tercera la va a hacer Manuel de Llegavídeos. Luego lo vemos. Para las 2 primeras vamos a necesitar una impresora de chorro de tinta, pero la tercera la podéis hacer con una plancha y con un Crayola, ¿sí? Los lápices estos que son de cera. En otros sitios a lo mejor en vez de Crayola les llamáis de otra manera. También os digo que no son tan fáciles las técnicas. Yo probaría un poco antes con alguna camiseta que no os quede del todo bien o ya esté vieja, porque así veréis si la cola que habéis utilizado, si el pegamento, etcétera, o la impresora os funciona. No vaya a ser que lo estropeéis por algún motivo. Bueno, pues probar, lo dicho, probar. Bueno, pues ya queréis ver cómo lo hacemos, no os perdáis el final del vídeo, que os voy a hablar de un directo que tenemos este domingo. Pues así nos ha quedado impresa nuestra primera camiseta. Queda un poco duro por aquí, pero a mí me encanta. Vamos a ver qué necesitamos para hacerla. Pues vamos a necesitar cola blanca, pero no la clásica escolar. Yo he cogido una un pelín más fuerte, que se llama cola blanca para madera. ¿Por qué? Porque probé esta, pero no cogía del todo la tinta. Me gusta mucho más esta. Es igual, es muy parecida, incluso esta cuesta menos, Se llama cola blanca para madera. Funciona mejor que esta. Bien, y además de esa cola blanca, vamos a necesitar la impresora que os decía y un adhesivo un poco más fuerte. El típico Mod Podge o este que se llama Decoupage. Este se usa también para patchwork. Incluso esta marca tiene uno especial para tela, aunque vale con el verde, Empezamos poniendo nuestra cola blanca, la cola blanca para madera, en un folio, en un papel corriente. Lo único que tenemos que tener cuidado es que no pongamos pegamento justo hasta el extremo del folio, porque si no van a resbalar los rodillos de la impresora. Bueno, pues una vez que tenemos todo el folio lleno de pegamento, dejamos secar y ya podemos imprimir sobre él. Antes de imprimir, lo que tenemos que hacer es dar la vuelta a la imagen, porque la necesitamos que esté al revés. Mirror se llama. Y una vez que le hemos dado la vuelta, imprimimos y ya tenemos nuestro transfer. Ahora ponemos un plástico en medio de nuestra camiseta porque vamos a aplicar el pegamento, el decoupage, y para que no se pegue el otro lado. Y lo que hacemos también es recortar el dibujo que hemos impreso, porque así las manchas que están, veis, a los lados del papel, pues no se van a ver. Y además, cuanto menos contorno tenga de blanco, menos pegamento tengo que echar y mejor queda. Calculo cuál es el centro y le doy la vuelta, lo tengo que pegar por el otro lado. Ahora lo que voy a hacer es medir dónde está y bordearlo con un lápiz para poner pegamento solo por donde estoy bordeando. Bueno, pues quito nuestro transfer y ahora lo que hago es aplicar esa cola blanca, el decoupage o el Mod Podge o la que queráis, esa fuerte. Una vez que he puesto el pegamento, lo que voy a hacer es pegar encima el transfer, Entonces tendré que dejar que la tinta pase de uno al otro y para eso espero pues una noche entera, Pero una vez que lo pego, lo que hago es darle un poco por encima con el dedo para que se quede bien pegado. Si veo que me falta un poco de pegamento, pues pongo un poco más, porque claro, no es lo mismo calcular sin el transfer que con el transfer ya encima. Puedo haberme ido un poquito por un lado. A la mañana siguiente lo que tengo que hacer es echar un spray de agua. Lo que tengo que hacer es humedecer el papel para que el pegamento se ablande y se separe. Entonces, si así no lo conseguimos, a mí me gusta más este otro método, que es meterlo directamente en un bol con agua y dejarlo ahí que repose con el agua. Y una vez que está humedecido, poco a poco, ojo con este dato, poco a poco levantamos el papel. Si vemos que no se puede levantar, dejamos más tiempo, ya que si lo hacemos antes de tiempo podemos estropear el dibujo. De todas formas, si se os estropea un poco, con un poco de rotulador permanente lo arregláis. Los trocitos que vais quitando, dejadlos lejos de la camiseta para que no se quede la tinta y os haga alguna mancha. Además es buena idea ir lavando, veis, metiendo en el agua para que la tinta que va saliendo al mover el dedo pues no manche el resto. Fijaros cómo queda, queda genial. Un pelín duro, pero genial. Para que os salga igual, tenéis que tener en cuenta que tenéis que poner la imagen mirror, que la cola que tengáis que echar es una cola buena. Tercero, que dejéis reposar las dos partes pegadas, el papel en la camiseta, por lo menos una noche.
Y cuarto, que antes de quitar el papel, esperéis bien que esté humedecido. La segunda técnica se usa mucho en scrap. Para hacerla solo necesitamos el mismo adhesivo que usábamos en la técnica anterior, decoupage, Mod Podge o lo que sea, y una servilleta, porque lo que vamos a hacer es imprimir sobre la servilleta y luego la servilleta la pondremos en la camiseta. Bueno, pues esta técnica queda así, queda hasta con brillo, porque como le ponemos encima el Mod Podge, pues queda como brillante. Un poco tiesa también, pero brillante. Lo primero que hacemos es separar las capas de la servilleta. Esta tiene dos capas, pues yo voy a coger la segunda capa, la que es lisa. Y una vez que la tengo, lo que hago es plancharla para que no tenga esas arrugas tan marcadas. Ahora la voy a poner encima de una hoja de papel. Para eso cojo la hoja y mido. La servilleta tiene que ser bastante más pequeña que la hoja y sobre todo en la parte de abajo, la que va a pasar por los rodillos de la impresora, debe estar alejada. Como yo voy a pegar esta servilleta con cinta adhesiva, con celo, pues veis, la parte de abajo la dejo con separación para que no se enganche luego en el rodillo. De todas formas, probar un par de veces antes de hacer lo que queráis para que veáis que os funciona. Una vez que lo tengo bien pegado, no tengo más que imprimir. Imprimo encima de la servilleta, ¿veis? Y ya está. Una vez que lo tengo, recorto. Voy a recortar en los extremos y estoy recortando también el celo, claro, estoy como despegándolo. Es como si hubiera hecho yo otra servilleta aparte. Entonces ahora levanto y ya la tengo. Voy a recortar un poco más porque veis que se ha manchado un poco con la impresora. Entonces, para que me quede bien en la camiseta, recorto. Ahora, igual que antes, vuelvo a poner un plástico dentro de mi camiseta para que no se me pegue un lado con el otro, porque voy a poner pegamento. ¿Veis? Lo que ahora intento es mirar más o menos dónde va el centro. Y una vez que tengo marcado el centro, lo que hago es rebordear, igual que antes, porque voy a proceder a hacer lo mismo. Pongo pegamento del fuerte, el Mod Podge o el decoupage, y encima de ese pegamento voy a pegar mi servilleta. Con mucho cuidado, porque ya sabéis que la servilleta es muy frágil y luego no podéis ni levantar si os equivocáis. Y una vez que he hecho esto, lo que voy a hacer es apretar poco a poco. Yo uso otro trozo de servilleta para ayudarme. Mira, ahí he podido levantar un poquito, pero es muy complicado porque podéis romperlo todo. Y voy pegando. Con el trozo de servilleta, mejor. Una vez que ya se ha pegado, lo único que tengo que hacer es aplicar otra capa de Mod Podge, que ya hemos dicho que cuando seca es transparente, por encima. Y cuando lo tengo todo lleno de Mod Podge, de pegamento, lo que hago es dejarlo secar. Y ya está. Tengo que poner Mod Podge no solamente por encima de las letras, sino también por encima de la servilleta. Ojo, aseguraros que no destiñe la tinta, no va a ser que empecéis a aplicar el Mod Podge y lo llenéis todo de tinta. Entonces empezar primero por las letras y si veis que no destiñe, seguir por lo blanco. Bueno, ¿qué os ha parecido? Yo creo que es más sencilla que la primera y queda mejor desde la primera vez, ¿eh? Para esta técnica no es importante mirror o no, porque lo pegamos directo. Aunque yo lo había hecho mirror, no es importante. Lo que es más importante en esta técnica es pegar el celo un poco más arriba del final de la página. Bueno, y para la tercera técnica, que no la voy a hacer yo, la va a hacer Manuel. Bueno, en realidad la hace en su canal, os voy a poner un trocito del vídeo, pero en la descripción de este vídeo os voy a dejar el enlace al vídeo entero, para que así podáis verla bien. Manuel es muy bueno, es de Llega Vídeos y Llega Experimentos. Os dejo también en la tarjeta el nombre de su canal, por si queréis ir allí. Bien, pues Manuel la hace con crayolas. Usa crayolas, sabéis que son estos lápices de cera que hemos usado también para labiales. Pues lo que hace es, primero imprime lo que quiere poner en la camiseta, lo recorta como si fuera un stencil y ahora saca punta a los crayolas, los echa encima del stencil, pone un papel de horno y lo plancha. Esa cera se queda dentro de la camiseta y cuando quita el papel, el stencil, se queda grabado. Bueno, es otra técnica genial. Estas tres técnicas son geniales para hacer camisetas, vale, no para llevar en plan lujo, pero para disfraces, para fiestas, para dar alguna alegría a un amigo, en fin, para todo eso salen genial. Hablando de disfraces, tengo aquí una peluca rubia. Claro, no iba a hacer parte de la camiseta de Harley Quinn y no iba a acabarla. En el vídeo del lunes la vamos a acabar y haremos su disfraz.
Un disfraz sencillo, ¿eh? Un disfraz sencillo. Bueno, pues además de eso, deciros que este domingo a las 6 de la tarde va a haber un directo en este canal. Ya está programado, os dejo el enlace en la descripción de este vídeo. En ese directo, si queréis hacerme cualquier pregunta, podéis hacérmela. Solo tenéis que hacer un comentario en este vídeo poniendo hashtag Isa quiero saber y la pregunta que queráis. Bueno, pues nos vemos el domingo, ya no queda nada. Buen finde.